Primer debate de los candidatos a la presidencia de la República. Las preguntas realizadas por los moderadores, periodistas y o público, generadas por el público. Combate a la violencia, combate a la corrupción, combate a la impunidad, pluralismo, democracia y grupos de vulnerabilidad. En algunos casos, los 5 candidatos coincidieron, como en la creación de fiscal o reformas al 108, entre otros aspectos de forma general. En cada uno de sus intervenciones, como lo ve la población en forma general o los televidentes, es que se dedicaron en forma general los 5 candidatos, a excepción del PRD, que tuvo que solamente defenderse, casi no atacó, porque finalmente los 4 candidatos atacaban o le sacaban sus trapitos al sol al candidato Andrés Manuel López Obrador. Pero de antemano, en forma general, los 5 lo que hicieron es un proceso de descalificación y ataques, lo cual contribuyó en cero o nada para la población televidente, si es que la hubo. Porque generalmente, de cada familia, es probable que haya más del 90% quien no le interese ver un debate entre candidatos o partidos, debido a que tienen la idea y así se vislumbra por la información que se da en todos los medios respectivamente a lo largo y ancho del país durante todas y cada una de los procesos electorales o campañas electorales. Esto ha creado una desmotivación en este tipo de procesos. Además, es a pesar de que ya van 3 o 4 sexenios en los cuales empezó a realizar un debate, entre comillas, este ha sido en el primer caso, uno de los peores debates que hay. Los candidatos no han tenido la certeza, posiblemente para la contestación de los cuestionamientos, posiblemente dado que no les hayan dado las preguntas desde un principio, aunque se puede observar que uno de los candidatos tomó inmediatamente lo que estaba diciendo, posiblemente en antesala, lo escuchó lo que estaba diciendo la conductora de un canal respectivamente, sobre los que se realizaron dichos debates. Y entonces tomó de inmediato ese cuestionamiento que fue muy claro, la periodista, respecto a que les interesaría propuestas y no un circo como siempre ha sido en este tipo de actos. Pero lo cierto es que de las respuestas, bueno, pues coincidieron. Son unos conceptos
y lógicamente son conceptos que rigen la administración de esta y muchas administraciones de gobierno en México. Es la problemática, son problemas graves que incluso ocupan o pudieran estar ocupando más tiempo y más gasto de el que se utiliza para aminorar o mejorar la situación económica y laboral, entre otras, de la población en México. Sin duda, la violencia, la corrupción y la impunidad son temas torales de todas y cada una de las administraciones, pero no necesariamente son de este sexenio o el anterior. Este tipo de conceptos, pero más que conceptos, problemática real. Se está denunciando, como he dicho en otras ocasiones en las redes sociales, que es el alcance que tengo por contar con cero de presupuesto económico para este tipo de críticas o observaciones o críticas positivas, respectivamente, por su servidor Adalberto Elías González Gómez. Es así que la problemática, como dije, no es de este sexenio y el anterior. Se ha venido gestando, denunciando, e incluso periodistas, vale la pena decirlo, como Ricardo Rocha, desde hace tal vez más de 3 o 4 décadas que empezaba a hacer entrevistas, incluso a los tan cerca de estas redes de narcotraficantes y grupos de violencia en el país, particularmente en la zona noroeste, Sinaloa, y todo ese espacio de estados que colindan con este estado de la República, así como en la frontera norte, al noroeste, donde siempre ha existido la violencia, el narcotráfico, la violencia expresada dentro del narcotráfico, el secuestro, los asesinatos, no necesariamente feminicidios, sino asesinatos en forma general, desapariciones. Ha existido, como dije, por más de 4 décadas al menos, y denunciadas. Han sido temas incluso de programas televisivos específicos, pero que jamás les prestaron la atención o jamás quisieron hacerle frente a esta problemática. A la fecha, pues en 40 años, pues ha crecido por lógica, y el centro del país no queda, es digamos como otra de las grandes urbes. Antes era, en algún momento, en muchos años se decía que era la capital con mayor población del mundo, y esta urbe pues no queda lejos ni se descarta de este tipo de situación de violencia y impunidad, y pues lógicamente también tenemos mucha corrupción, porque ahí se encuentra el gobierno ubicado centralmente, en forma central, a nivel federal. Y bueno, estos tres conceptos de impunidad, violencia y corrupción que he repetido varias veces, bueno, pues ocupa
ocupa a los gobiernos cada sexenio a su alcance o a sus medios, de acuerdo a la presión que ejercen estos grupos que tienen dominio a lo largo y ancho del país, con gran cantidad más en unas zonas que otras, pero ya ni el centro del país se descarta. Uno de los estados, como ejemplo, Hidalgo, que era un estado muy tranquilo, no se ha descartado como parte de la organización en algunos de sus lugares de los Zetas, e incluso en algún momento hicieron una redada unos años atrás de todo el gremio policial y judicial, en forma general policial, de la capital del estado, en el cual pues se dejó ver la problemática que ha alcanzado también este estado, a pesar de que se tomaba como uno de los estados más tranquilos, e incluso se sigue tomando. Pero bueno, en conclusión, este tipo de conceptos está tomándole gran parte de su dedicación cada uno de los gobiernos que enfrenta o que se tiene que enfrentar por la administración pública de este país. Pero el enfrentarlo y sin duda el gasto que realizan, una inversión, quiero suponer, bastante fuerte para atacar a este tipo de grupos del crimen organizado en sus diferentes formas. Pero sin duda los 5 candidatos, para ser exacto, ninguno de ellos dio algunas propuestas fundamentadas, y dado el tiempo que disponen, pues mucho menos las iban a desarrollar en el cómo las iban a resolver, sino solamente, digamos, en forma general, la temática, 1 o 2 puntos que podían anexar en este primer debate. Y con mucha mayor razón, porque desperdiciaron el tiempo en estarse atacando en forma general, y vale la pena hacer la observación que los 2 candidatos independientes fueron tomados como un cero a la izquierda, los cuales pues fueron los menos atacados, y realmente se atacaron entre los otros 3, y los candidatos independientes pues lógicamente no se quedaban atrás para figurar algo en el ataque o preguntas forzadas, incómodas a los otros 3 candidatos, pero sobre todo a López Obrador. En este caso les preocupa a los demás candidatos que encuestas determinen que va arriba en su aceptación. Yo diría, soy muy escéptico en este aspecto, y las encuestas yo diría que pueden cambiar de un día a otro. Sí, de un día a otro. Y en eso confío. Su servidor, Adalberto Elías González Gómez, en su pues muy modesta opinión, es semejante a la de los muchos ciudadanos que hay en forma común en todas partes del estado. Lo mismo jóvenes entre 15 y 18 años cuestionaban este tipo de debates, y viendo lo mismo, tan es así que muchos de ellos también los complementaban con los memes, que no están muy lejos de la verdad. Son graciosos,
pero no están muy lejos de la verdad. Es así, y también personas con una formación académica bastante adecuada, ya unos profesionistas y otros profesionales, no distan mucho de la opinión negativa que se vio en este debate. No hay propuestas, no hay a quién irle. En forma general, algunos ven la capacidad que tiene Anaya, independientemente de que pues no conocen su trayectoria, y sobre todo pues él niega a algunos negocios ilícitos o su forma de vivir, como dijeron, de un magnate. Pudiera ser, pero la decisión finalmente está en todos y cada uno de ustedes, votantes y de todo el país. Y no solamente los votantes, sino en la población en general, porque hay jóvenes o adolescentes y jóvenes que a esta altura ya están razonando esta situación del país en forma general. Y ellos serán los próximos votantes. Lo cierto es que yo confío que dentro de unas 2 o 3 décadas, esperemos que sea menor, 2 o 3 décadas estará cambiando la forma de hacer política. De antemano, fue un, como comúnmente le llaman, un circo, en el cual solamente se atacaron, sin propuestas y sin definir puntos específicos sobre cómo iban a resolver la problemática que aqueja la mayor parte de la población. Hay dos opciones de resolver. Por lógica, como lo he dicho, hay dos salidas. Está la salida drástica y que es funcional y que puede costar mucho y que sobre todo no sería de mucho agrado para la población en general. Es un tanto contradictorio. La población se queja en un resumen y opinión muy personal, totalmente personal. La población se ha quejado por mucho tiempo en diferentes niveles sobre todos estos aspectos de violencia, corrupción e impunidad. Pero cuando se les dice, como su servidor Adalberto Elías González Gómez, se les dice que hay dos opciones de entrada, dos opciones que son para resolver la problemática. Una es un poco más corta, posiblemente para resolverse en un sexenio o menos, pero es muy drástica. Y eso significaría que la población no lo acepta. Tan solo el concepto de una de las formas de acabar con la corrupción que le hicieron a uno de los candidatos, Jaime, y su respuesta fue que sería cortarles la mano a las personas corruptas. Y posiblemente su pensamiento de él estuvo directamente relacionado sobre todo con el servidor público en funciones, dado a toda la problemática y cuestionamientos que le hicieron o que le hicieron ver, y sus réplicas que le hicieron, dando a entender que, bueno, sería una solución radical, pero sería muy funcional. Y ese aspecto es, yo diría, desde mi punto de vista, solo una de las formas que su servidor propone desde hace, y se queda muy corta. Pero es una forma radical y
y tiene sus pros y contras. Más contras por la parte de la población, porque esa sola pregunta de cortarle una mano se ha convertido en forma viral, y cuestión de críticas tal vez serias y risas, que no le van a crear muchos adeptos posiblemente en la población, al menos que las personas estén pues ya decididas, como las familias y cada uno de los ciudadanos, cansados de tanta corrupción, impunidad y violencia dentro del país. Esa sería una de las formas, pero yo estoy todavía un poco más radical para resolverlo en menos de un sexenio. Ese sería, se queda súper corta esa propuesta. La otra, y digo se queda súper corta porque no hay que engrosar los centros penitenciarios o las cárceles. Eso es contribuir a crearles una maestría o doctorado a las personas ya con este tipo de anomalías o formas de su formación como personas, sus antivalores. Y la otra es crearle una carga al Estado, como ha venido siendo durante todo este tiempo. Una carga innecesaria de estar manteniendo y gastando recursos que pueden servir en otra, aplicarse para en beneficio de la población y no para estar salvando a todo este tipo de personas que están creando la violencia, la impunidad y la corrupción dentro del país. Es así como es una de las formas. La segunda es muy larga y coincido tal vez un poco con la opción de otro de los candidatos que propone, bueno, pues lógicamente crear empleos, que no es tan fácil. Creación de empleos y la prevención. Creación de empleos, prevención, apoyo a la educación. Educación y empleo. Y lógicamente con todos los demás servicios. Eso para mejoramiento de todos y cada uno de la población de este país con mayor grado de necesidad. Lo cierto es que otro de los candidatos dice algo que es verdad. Los programas es tanto como los programas de asistencialismo que tanto han sido criticados por décadas y que no ayudan un poco, pero también crean unos grandes vacíos, vicios, que uno de los candidatos lo dice muy, muy directo, pero que puede tomarse mal. Y les llama flojos a los que están dentro, creando personas flojas, que están dentro de estos programas. Y no está tan lejos de la realidad. Uno lo puede comprobar porque uno, o en el caso personal, soy de un pueblo muy pequeño donde llegan los programas de asistencialismo y siempre he estado por mucho aspecto, incluso corrupción hasta grados menores, lógicamente, en la distribución de los miserables recursos que les dan a las personas. Y no temo decir que, por ejemplo, mi padre durante muchos años pues ha recibido, ya es un adulto mayor, ha recibido apoyos de ahora ya incluso de la tercera edad, unos apoyos, pero bueno, tercera edad que ya no pueden trabajar y que no tienen un salario como jubilación porque son jornaleros en el campo. Pero así como esos están las nuevas madres de familia o parejas que incluso se preocupan más por tener hijos
para obtener mayores recursos. Por lo tanto, en resumen, este tipo de encuentros fue un rotundo fracaso en forma general.